En este video se explorará el concepto de inteligencia revisando algunas definiciones propuestas por diversos investigadores, así como los factores que influyen en su desarrollo. Además, se analizarán las pruebas utilizadas para medir esta capacidad cognitiva y la influencia del ambiente y la genética en su evolución. En primer lugar, necesitamos conocer qué es la inteligencia. La inteligencia ha sido y sigue siendo difícil de definir. A lo largo de los años, este concepto ha desafiado a filósofos, científicos y psicólogos, dado que no existe una única definición que abarque todos sus aspectos. La inteligencia varía según el contexto, las manifestaciones culturales y hasta los factores hereditarios. Pero en términos generales, se puede decir que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al entorno, resolver problemas y aprender de la experiencia. Para abordar este complejo concepto, comenzaremos por hablar del área de la psicometría. A finales del siglo XIX, Francis Galton fue uno de los primeros en estudiar de manera sistemática las diferencias individuales en la capacidad mental. Galton creía que la inteligencia era innata y que estas diferencias estaban profundamente influenciadas por la herencia genética. A través de la creación de las primeras pruebas mentales, junto con Reinhold Cattell en 1890, Galton buscó medir esta capacidad. En ese mismo contexto, Cattell comienza a describir a la inteligencia como un constructo multifactorial, definiendo dos tipos, la inteligencia fluida y la cristalizada, que se explicarán más adelante. En 1905, Alfred Binet se enfoca en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores como la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento y el razonamiento, para describir la inteligencia. En colaboración con Theodore Simon, desarrolló la primera escala de inteligencia destinada a identificar niños con dificultades de aprendizaje. Este trabajo fue fundamental y más tarde las pruebas de Binet fueron introducidas en Estados Unidos, donde surgió el concepto del cociente intelectual y popularizándolo con la versión de Stanford-Binet. Luego, en la década de 1920, surgieron debates sobre la naturaleza integral o fragmentada de la inteligencia. Uno de ellos fue la teoría del factor G, compartida por Charles Spearman, quien describía que la inteligencia general era un único factor estructural que influía en todos los aspectos del comportamiento inteligente. Este factor, denominado G, representaba la energía mental que se manifiesta en diferentes tareas. Sin embargo, otros investigadores como Thurston y Guilford argumentaron que la inteligencia no es un fenómeno unitario, sino que se compone de varias habilidades independientes. De este debate nacieron teorías más pluralistas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Con el auge del conductismo en los años 30, la inteligencia fue interpretada desde una perspectiva más mecánica. Psicólogos como Thorndike y Watson argumentaban que la inteligencia se componía de meras asociaciones entre estímulos y respuestas. Para ellos, la inteligencia era simplemente un número de conexiones formadas. No obstante, Edward Thorndike introdujo el concepto de inteligencia social, inteligencia abstracta y mecánica, lo cual dio un giro a las concepciones tradicionales sobre la inteligencia, puesto que Thorndike reconoció la importancia de las habilidades de las personas para entender y manejar a otros seres humanos. Con el declive del conductismo, la psicología cognitiva se centró en los procesos mentales en cómo las personas perciben, procesan y almacenan la información. La escuela de la Gestalt, con figuras como Wertheimer y Kohler, introdujo el concepto de discernimiento o insight, afirmando que el pensamiento productivo y el razonamiento eran esenciales para entender la inteligencia. En paralelo, el psicólogo Jean Piaget revolucionó la psicología del desarrollo con su epistemología genética. Piaget propuso que los niños atraviesan diferentes etapas del desarrollo cognitivo, donde la inteligencia se desarrolla cualitativamente. Su enfoque subrayó que el aprendizaje y la inteligencia son procesos activos, en los cuales los niños construyen su comprensión del mundo. Ya en el siglo XX predominaron los enfoques basados en el procesamiento de la información. En esta teoría, los seres humanos son vistos como procesadores de símbolos y la inteligencia se describe como la habilidad para manipular representaciones mentales y resolver problemas de forma eficiente. Robert Sternberg desarrolló su teoría triárquica de la inteligencia en 1980, sugiriendo que la inteligencia es más amplia de lo que tradicionalmente se ha medido en las pruebas de cociente intelectual. En su enfoque, Sternberg divide la inteligencia en tres componentes principales: la inteligencia analítica o componencial, la inteligencia creativa o experiencial y la inteligencia práctica o contextual. Ruben Feuerstein, por su parte, fue conocido por su enfoque dinámico sobre la inteligencia, proponiendo que ésta no es estática ni fija, sino que puede ser modificada.
en su teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, sostiene que cualquier persona, sin importar sus limitaciones iniciales, tiene la capacidad de mejorar sus habilidades cognitivas a lo largo de la vida, siempre y cuando reciba la mediación adecuada. Feuerstein enfatiza el rol del mediador, como un maestro, un terapeuta o un padre, en el proceso del desarrollo cognitivo, puesto que el aprendizaje ocurre a través de la mediación de una figura que ayuda al individuo a interpretar, reflexionar y aplicar lo aprendido. Además, desarrolló la evaluación de propensión al aprendizaje, en la que se mide no solo el nivel actual de habilidad de una persona, sino también su capacidad de aprender y cambiar a través de la intervención. Actualmente, estas perspectivas se complementan con avances en inteligencia artificial y redes neuronales, donde los modelos computacionales intentan imitar los procesos cognitivos humanos. A la vez, la inteligencia no solo se mide en términos de habilidades lógicas o matemáticas. Las teorías de la inteligencia emocional propuestas por Daniel Goleman y las teorías de inteligencias múltiples como Howard Gardner han expandido la visión tradicional de lo que significa ser inteligente, subrayando que la inteligencia no es un fenómeno único, sino que existen diferentes tipos vitales en diferentes aspectos. De esta manera, enlistamos los distintos tipos de inteligencia. En primer lugar tenemos el factor G, identificado por Spearman, como ya mencionamos anteriormente, que es el factor general único de la capacidad mental que se supone subyace a la inteligencia. Señala que en las pruebas de inteligencia aparecen dos componentes relacionados entre sí, el general, capaz de predecir el rendimiento global, y el específico, refiriéndose a áreas subordinadas. También podemos hablar de la inteligencia fluida, que refleja la capacidad para resolver problemas nuevos e innovadores, involucrando el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la identificación de patrones, al igual que destrezas verbales, numéricas y de razonamiento abstracto. Está más asociada a factores biológicos y tiende a disminuir con la edad. Por otro lado, la inteligencia cristalizada se trata de la acumulación de información, conocimiento y habilidades aprendidas. Abarca la memoria mecánica, las habilidades visoespaciales y los aprendizajes socioculturales. Este conocimiento acumulado está más influenciado por el entorno y tiende a incrementarse con la experiencia y la educación. Ahora bien, el modelo de las inteligencias múltiples es una teoría propuesta por Gardner en que se describen 8 tipos de inteligencia relacionados como un sistema relativamente independiente en el cerebro. Cada persona tiende a desarrollar más o menos algunas de estas inteligencias, destacando en ciertas áreas específicas. Sin embargo, estos tipos de inteligencia no trabajan de manera aislada, sino que se complementan entre sí como una combinación única en cada individuo. De esta manera, podemos mencionar la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, espacial, naturalista, lógico-matemática, intrapersonal, interpersonal y corporal sinestésica. También está la inteligencia analítica, que se refiere a las habilidades cognitivas típicamente evaluadas por los test de inteligencia, como la capacidad para analizar, evaluar, comparar y contrastar información. Se asocia a la resolución de problemas y al razonamiento lógico. También está la inteligencia creativa, que implica la capacidad de ser innovador, de enfrentar situaciones nuevas y resolver problemas de manera original. Es la habilidad para generar nuevas ideas y ver conexiones entre conceptos aparentemente no relacionados. También incluimos la inteligencia práctica, que es el tipo de inteligencia relacionada con el éxito general en la vida. Está relacionado con la capacidad para adaptarse al entorno, manipularlo y sacar provecho de las oportunidades, por lo que implica habilidades para resolver problemas cotidianos y utilizar las experiencias pasadas para manejar situaciones del mundo real. También incluye la habilidad para leer las dinámicas sociales y se aprende mediante la observación del comportamiento de otras personas, difiriendo del éxito académico, profesional y personal. Por último, la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que subyacen en la evaluación, valoración y regulación emocional. Es la base de la empatía, la conciencia sobre sí mismo, las habilidades sociales y la comprensión de los sentimientos y experiencias ajenas. Tenemos que tomar en cuenta que la inteligencia, como capacidad cognitiva real, está comprendida tanto por factores hereditarios como ambientales, por lo que no es estática. Puede verse influenciada por elementos externos como la estimulación intelectual, la educación, las prácticas culturales, las interacciones sociales e incluso la nutrición. En cuanto a los factores hereditarios, la teoría clásica del cociente de inteligencia o cociente intelectual ha señalado que la herencia juega un papel importante. En las investigaciones con gemelos como las que elaboraron Plowman y Terry en 2015, se evidencia que entre el 50 y el 80% de la variabilidad en los puntajes de cociente intelectual se puede atribuir a la genética, especialmente en la adultez.
Esto significa que las personas pueden heredar predisposiciones a ciertos niveles de habilidades cognitivas de sus padres. No obstante, el ambiente tiene una profunda relevancia en la capacidad de una persona para desarrollar su potencial innato. Según Lev Vygotsky y su enfoque sociocultural, la interacción social y las experiencias contextuales son determinantes para el potencial desarrollo cognitivo. El entorno no solo incluye la educación formal, sino también el acceso a recursos culturales, estímulos cognitivos y la interacción temprana con cuidadores. Las teorías de Uri Bronfenbrenner sobre el desarrollo ecológico apoyó esta idea, señalando que la inteligencia está moldeada por las interacciones entre la genética y los múltiples sistemas ambientales. Con ello podemos hablar acerca de las pruebas para medir la inteligencia. Y pues antes de enfocarnos en las pruebas exclusivas para la medición de esta capacidad cognitiva, se requiere explicar en qué consiste una prueba psicológica. Una prueba psicológica es un instrumento de medición que posee 3 características fundamentales. Sirve de estímulo para extraer un segmento de la conducta de un sujeto, es rigurosamente estandarizado, por lo que se construye, se administra y se califica según reglas preestablecidas. Además que permite comparar estadísticamente la conducta de un sujeto con un grupo de sujetos de una población definida y clasificarla de forma cuantitativa, cualitativa o tipológica. La función básica de las pruebas psicológicas es medir diferentes conductas entre los individuos o diferencias en la conducta de un mismo individuo en distintos momentos. Por su parte, la utilidad de las pruebas de inteligencia se extiende en diferentes fines, como la evaluación, la clasificación, la selección, el diagnóstico y la investigación. Estas pruebas están adecuadas para objetivar los procesos cognitivos asociados con la inteligencia, por lo que consideran diferentes procedimientos como la estandarización o tipificación, la validez y la confiabilidad. A través de la historia se han formulado diversas pruebas de inteligencia que buscan evaluar las capacidades cognitivas del ser humano. Estas pruebas se han adaptado según el contexto histórico, social y cultural, atendiendo tanto a factores internos como las habilidades cognitivas innatas, como a factores externos, incluyendo el entorno educativo y cultural del individuo. Como mencionábamos antes, Galton ideó las primeras pruebas para que se utilizaran en el laboratorio antropométrico establecidos en la Exposición Internacional en 1884. Luego, Cattell habla de los test mental en 1890. A través de su artículo escrito, describe las pruebas aplicadas a estudiantes universitarios para evaluar su nivel intelectual. Estas pruebas medían capacidades sensoriales y otras funciones simples como velocidad de movimiento, sensibilidad al dolor, energía muscular, agudeza de la vista y el oído, discriminación de pesos, tiempo de reacción, memoria, entre otros. En el mismo periodo, Binet investigó sobre métodos para evaluar la capacidad intelectual, publicando en 1905 una escala con 30 problemas en orden creciente de dificultad que medía funciones como el razonamiento, el juicio y la comprensión. En la segunda escala de 1908 se aumentó el número de pruebas, agrupándolos en niveles de edad para que la puntuación obtenida por un niño pueda ser expresada con una edad mental. En la tercera versión de la escala, en 1911, se añadieron tests en varios niveles de edad hasta extenderse al nivel adulto. Esta prueba resalta como uno de los primeros intentos de identificación de necesidades de apoyo diferentes a la norma en el entorno escolar. Actualmente, esta prueba evalúa 5 factores cognitivos: el razonamiento fluido, el conocimiento, el razonamiento cuantitativo, el procesamiento visual espacial y la memoria de trabajo. En 1917 aparecieron los test colectivos de inteligencia cuando Estados Unidos necesitaba clasificar intelectualmente a los reclutas de la Primera Guerra Mundial. En este momento se utilizó el test alfa, destinado a la población general, y el test beta, dirigido a personas analfabetas y extranjeras que no dominaban el inglés, consistiendo en una serie de tareas visuales y manipulativas. Asimismo, podemos hablar de las escalas de inteligencia de David Wechsler, en las que se incluye la escala de inteligencia para adultos, la escala de inteligencia para el nivel escolar y la escala de inteligencia para los niveles preescolar y primario. La primera fue diseñada en 1955 y está dirigida a personas mayores de 16 años. Evalúa 4 índices principales: la comprensión verbal, el razonamiento perceptual, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, y se considera uno de los tests más complejos y utilizados para medir la inteligencia en adultos en la actualidad. También existe una versión destinada a niños entre 6 y 16 años y similar a la primera, evalúa habilidades verbales y de desempeño, pero con ejercicios adaptados a la edad escolar. De igual manera,
La escala de inteligencia para preescolar y primaria está diseñada para niños pequeños, de entre 2 años y 6 meses hasta 7 años, evaluando el desarrollo verbal, cognitivo y motor. Otras pruebas de inteligencia son el test de matices progresivas de Raven, que es una prueba no verbal utilizada para medir la inteligencia fluida, la cual se utiliza tanto en adultos como en niños y es independiente de la cultura y el lenguaje. Está el test de Goodenough, también conocida como el test del dibujo de la figura humana, y esta prueba fue diseñada por Florence Goodenough y está dirigida a niños pequeños. Entonces, el niño deberá dibujar una figura humana y se evaluará la complejidad y el nivel de detalle de dibujo para inferir el desarrollo cognitivo del evaluado. También existen las pruebas de aptitud diferencial que evalúan diferentes aptitudes como el razonamiento verbal, el razonamiento numérico, la capacidad espacial, la ortografía y el uso del lenguaje. Es muy utilizado en el contexto educativo y laboral. Por otro lado, hablamos también de las pruebas de clasificación de aptitudes de Flanagan, que son un conjunto de pruebas desarrolladas por John Flanagan que evalúan diferentes aptitudes cognitivas y motoras. Se utilizan principalmente para la selección del personal y la orientación profesional, midiendo aspectos como la comprensión verbal, el razonamiento, la percepción espacial y las habilidades manuales. Finalmente se puede hablar de las pruebas adaptadas a personas con dificultades de aprendizaje o con habilidades sobresalientes, como el test de Woodcock-Johnson y la batería de evaluación de Kaufman.